haciendo. Y esta lectura, este evangelio, tiene también un prólogo. El evangelio de Lucas tiene un prólogo, donde Lucas dedica su libro a un tal Teófilo y le dice que le ha compuesto ese libro. San Juan, el evangelista, también compone su evangelio haciendo un prólogo, ese largo prólogo del Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Marcos escribe su evangelio colocándole un prólogo de un versículo, nada más. Y es el que escuchamos en la primera línea de este evangelio. Dice así: este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la hojita de domingo dice: este es el comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya señala el nombre compuesto, Jesucristo, Jesús, pero en el origen, el evangelio original dice comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. ¿Se siente la diferencia? Sí. En estas dos palabras, San Marcos hace lo que el evangelista San Juan hace en medio capítulo. ¿Por qué? Porque con estas dos palabras, estas tres palabras, concentra aquí todas las promesas del Antiguo Testamento y presenta su realización en Jesús, en ese Jesús de Nazaret. Jesús, cuando lo veían por la calle, no lo llamaban Jesucristo, lo llamaban Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, o probablemente lo habrían llamado Jesús ben José, Jesús el hijo de José. Se sabe que en una parte del evangelio lo llaman el hijo del carpintero, porque así era como se llamaban en la antigüedad. Este fulano hijo de tal, como los hijos de Zebedeo, como siempre se hace referencia al patronímico, al padre de la persona, o al lugar de procedencia, el toponímico. Entonces Jesús, su patronímico es José, su toponímico es Nazaret. Pero aquí lo presentan simplemente como Jesús. Jesús el paisano, Jesús, el Cristo. Ya al decir el Cristo, está diciendo acá se realizan todas las promesas de la antigüedad. Hijo de Dios. Al decir Hijo de Dios, está presentando a Jesús en la tradición de los reyes de Israel, quienes eran reconocidos como los hijos de Dios. Los hijos de Dios son todo Israel. El Hijo de Dios es Israel completo. El rey personifica al pueblo, por eso era reconocido como el Hijo de Dios. Por eso también al Mesías se le esperaba como el Hijo de David, es decir, el Hijo del Rey, Hijo de Dios. El Hijo de Dios personifica en sí mismo a todo el pueblo que ha recibido la promesa de salvación, a todo el pueblo que ha hecho la alianza con el Señor. Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Para los griegos, Cristo significa ungido, lleno de la dignidad divina. Y para los hebreos, Cristo significa el Mesías, el destinado, el escogido por Dios, el Salvador. Todo esto es el prólogo del Evangelio según San Marcos. Y así comienza nuestro Evangelio y comienza también nuestro año litúrgico. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Vemos que el evangelista se está remontando a la antigüedad y al remontarse presenta una lectura de Isaías, en la cual dice: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Vamos a buscar esa lectura en la parte de atrás de nuestra hojita, en la primera lectura que nos toca este domingo. Porque desde esta primera lectura es que puede comprenderse mejor este texto del Evangelio que ahora nos presenta San Marcos. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Este es el libro, esta parte del libro de Isaías, a partir del capítulo 40, es conocido como el libro de la consolación, o
de Israel. Después de que Israel ha estado desterrado y ha pagado por sus pecados, por su abandono a Dios, ahora Dios proclama un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia, un tiempo de consuelo para su pueblo. Y fíjense que aparece entre comillas este texto: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, digan a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Hasta acá estaba la proclamación del tiempo de la pena, del tiempo del castigo, del tiempo del dolor, y se está diciendo que ya ese tiempo terminó. Está anunciando un tiempo nuevo, un tiempo de consuelo. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Una voz clama, nuevamente las comillas: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que lo que esté abajo suba, y que todo monte y colina se rebaje. Todo lo que esté arriba tiene que rebajarse. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Y aparece aquí la referencia a un personaje misterioso. Ese personaje que, por las características con las que lo nombra, se supone que es un profeta. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Un mensajero de buenas nuevas es un profeta. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en los brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a las madres. ¿Con qué imágenes nos encontramos acá? En primer lugar, tenemos que ubicarnos en el tiempo del profeta. Estamos hablando aproximadamente del siglo V a.C., cuando el profeta pronuncia estas palabras. Los profetas nunca pronuncian oráculos para que se cumplan 500 años después. Los profetas pronuncian un oráculo para su momento. Lo que pasa es que el momento del profeta es un momento de Dios, un momento kairos, se llama. No es simplemente un tiempo cualquiera, es un tiempo de gracia. Por eso, lo que acontece en ese tiempo tiene resonancia también hacia el futuro. Sucede en ese año, en 500 y tanto antes de Cristo, 580 y tanto. Perdón, 580 y tanto fue el destierro, y 40 años después, 540 y tanto, fue el regreso del destierro. El profeta está proclamando aquí el retorno del destierro de Babilonia. Ese retorno, Israel lo tiene que emprender a través de un desierto, atravesando toda la llanura hasta llegar nuevamente a la tierra prometida. El desierto, ¿qué significa para Israel? ¿Qué significaba el desierto antes de Babilonia para Israel? El destierro. ¿Qué significaba? El destierro. Destierro, sí, ciertamente. ¿Y qué más? La salida de Egipto. ¿Y qué pasó en esa salida de Egipto? Correcto. Dios interviene en medio de esa salida de Egipto, atravesando el inmenso desierto. ¿Cómo interviene Dios? ¿Lo recordamos? Con Moisés guiando al pueblo. ¿Qué pasa en el desierto? Se alimentan. Se abren las aguas. ¿Qué más? Hay unas palabras claras. Fíjense, Dios iba guiando el desierto con la columna de fuego en la noche y con la columna de nube en el día. Con la nube iba cubriendo el pueblo para que no se insolara en el día, y en la noche para que no se perdiera con la columna de nube, de fuego.
le daba calor, le daba luz con aquella columna. Pero hay una palabra clave en el tiempo del desierto, de la salida de Egipto. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que establece Dios con su pueblo? Alianza. La alianza. Correcto, nosotros se nos olvida. Y es tan importante. La alianza, correcto. Es el pacto de la fidelidad. ¿La fidelidad de quién? El pueblo con el pueblo. No, la fidelidad De Dios al De pueblo. Dios al La pueblo. fidelidad de Dios. De Dios con el pueblo. Esa es la que vale, porque nosotros quebramos la fidelidad. El pueblo justamente tiene que purificarse, ojo, palabra clave, purificarse una y otra vez, pasando por el desierto para renovar esa alianza que el pueblo ha quebrantado con Dios. Pero Dios permanece fiel. Lo recordamos en San Pablo, no puede Él desmentirse a sí mismo. Si le reconocemos, Él nos reconocerá. Si le negamos, Él no nos negará, porque no puede desmentirse a sí mismo. Si nosotros le negamos, Él no nos niega, porque Dios habla palabras eternas. Si la palabra del profeta tiene una implicación en el presente y una resonancia permanente en el futuro, ¿cuánto más la palabra misma de Dios? Ya cuando Dios pronuncia una palabra irrevocable, irreversible. Hay textos del Antiguo Testamento en que se habla de que Dios se arrepintió de un castigo, pero no es que Dios se arrepienta como que Él tenga una voluntad que dice, me equivoqué, voy a enderezar las cosas. Hoy leí, por cierto, una frase de un escritor venezolano muy simpático y él hace aforismos, inteligentísimos esos aforismos. Pero hoy lanzó uno que yo dije, no entendí nada. Porque el aforismo era, si Dios hace bien todo lo que... Si Dios sabe por qué hace las cosas, ¿por qué no sabe cómo hacer las cosas que le tocan? Entonces no es Dios, sencillamente. Puedes decir, es un ser poderoso, es un ser cualquier cosa, pero no es Dios, porque Dios es el que sabe cómo está haciendo las cosas. Entonces, serás muy buen literato, le sabrás dar muchos giros en el lenguaje, pero te falta en la fe, te falta lección divina. Pues bien, no nos pongamos a buscarlo a Él, pero es lo que solemos pensar, como que Dios se arrepiente de algo contra nosotros, como que Dios se echa para atrás. No, la palabra de Dios es irrevocable. Dios ya estableció una alianza con su pueblo y Él no la quebranta. Él puede hacer que su pueblo se purifique, y el desierto significa purificación. Recordemos al profeta Oseas, yo la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. La limpiaré de sus crímenes. Eso está en Oseas 2. Y justamente en el desierto, también en el Sinaí, en el pacto, en la alianza de Dios con el pueblo, donde Él lo purifica. Después de que el pueblo traiciona a Yahvé, haciéndose el becerro de oro y todo aquello, Dios lo hace pasar 40 años a través de ese inmenso desierto, y en ese tiempo purifica al pueblo. Fíjense dónde está predicando Juan el Bautista. Hay dos símbolos, en donde, en el Jordán y en el desierto.